Bienvenidos y bienvenidas psicólogos y psicólogas. Este es su programa Lo que importa en psicoterapia y yo soy su servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda. Me acompaña el día de hoy mi querida colega, la psicóloga Carla Fernández Cabrera, para tratar este tema importantísimo de los 3 tipos de conocimiento que son necesarios para ser un terapeuta o una terapeuta integral. Nosotros tenemos la impresión de que concebir los discursos que nos comparten los usuarios desde múltiples niveles de abstracción, desde múltiples conocimientos, y la capacidad de saber integrarlos son 2 habilidades fundamentales que debe tener cualquier terapeuta. Y el día de hoy les vamos a compartir con muchísimo gusto cuáles son estos 3 tipos de conocimientos que son, digamos, indispensables como para poder ofrecer una atención integral como terapeuta, Carla. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Creo que para hacer este video didáctico lo hemos ejemplificado como en 3 dimensiones, ¿no? Hablar de ser un buen psicoterapeuta, o como les digo a los chicos de los diferentes diplomados, es un terapeuta todoterreno, es hablar de varias dimensiones. La primera que quiero mencionar el día de hoy es que un buen psicoterapeuta está enfocado también en respetar lo que nos marca la normatividad oficial vigente en nuestro país. Los procedimientos obligatorios, es decir, independientemente de cómo ustedes trabajen, es algo que todo el mundo tiene que cumplir, ¿cierto? Sí, por ahí en alguna clase una de las chicas que tiene una perspectiva humanista existencial decía, bueno, es que esto no se usa con nosotros, ¿no? En el humanismo. Y yo le dije, el modelo terapéutico queda subordinado a cualquier modelo de nuestra predilección, ¿no? Cumplir con la normatividad vigente en nuestro país es una parte fundamental que rige nuestro trabajo, pero que también le da seguridad a los clientes respecto a su derecho a la salud mental. Uh-huh. Y la segunda, bueno, voy como a hablar de las 3 primeras. Ajá, sí, y claro, luego sí. Las vamos desglosando. La segunda dimensión son aspectos clínicos que nos enseñan en la carrera profesional. Uh-huh. Como qué cosas, por ejemplo, básico, el examen mental, que es una herramienta fundamental para determinar casos suicidio, homicidio, casos de riesgo, de alto riesgo. Y la tercera dimensión, el modelo predilecto. El modelo terapéutico. Entonces tenemos 3 dimensiones, ¿no? Es una perspectiva, no es una invitación. Nosotros tenemos esta idea de que para poder ser un terapeuta integral tienes que conocer los procedimientos obligatorios, tienes que tener habilidades de diagnóstico clínico y sí, tienes que poseer modelos terapéuticos que te permitan filtrar la información para poder posteriormente intervenir y sobre todo que creen la capacidad para poder integrar estas 3 dimensiones. Sobre todo eso, un buen psicoterapeuta mantiene su enfoque a lo largo de las sesiones en estas 3 dimensiones. Porque por ahí tú decías, ¿no? Hay como un punto límite. Ajá, un punto disruptivo. Por supuesto, en el que el discurso de los clientes te dicen que debes abandonar tu modelo para ponerle atención a algo que probablemente pueda implicar el salvar la vida de una persona. Por supuesto, ¿no? Entonces, estamos siempre atentos a estos elementos lingüísticos que pueden constituir riesgo. Que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? Cuando las personas llegan a consulta y nos dicen, es que he pensado en morir. Ese es un elemento lingüístico que sin duda nos obliga a abandonar mi modelo terapéutico para comenzar a indagar la parte clínica, el examen mental. Con la perspectiva que tú decías del diagnóstico, ¿no? Claro. El examen mental es una herramienta fundamental, entonces es como un semáforo que nos va indicando para dónde para dónde si nos detenemos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la dirección que tenemos que ir tomando? Claro. Sería muy difícil que un psicoterapeuta se sepa de memoria, por ejemplo, toda la normatividad vigente en nuestro país, pero sí debemos tener al menos una guía de referencia. Uh-huh. Al menos de las principales normas oficiales, expediente clínico, violencia, adicciones y en el caso del grupo etario de adolescentes, ¿no? Como mínimo. Entonces, a ver, déjame partir. Tenemos 3 dimensiones, ¿no? Y vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Tú me puedes preguntar a lo mejor con tu modelo predilecto
de terapia centrada en soluciones, ¿no? ¿Qué quieres lograr con la terapia? Y entonces yo te digo, lo que yo quiero lograr con la terapia es sentirme mejor, y tú me vas a preguntar, ¿cómo es esto de sentirte mejor? ¿No? Claro. Y yo te voy a dar una serie de conductas. Bueno, pues quiero volver a andar en bicicleta, quiero volver a estar con mi familia, quiero volver a trabajar. Pero constantemente pienso en que me quiero morir. Ok, ahí me veo obligada a abandonar mi terapia centrada en soluciones. Ajá. Para enfocarme en esta idea de muerte. Habríamos de explorar si ha sido solo una idea, si ha intentado o ejecutado esa idea. Uh-huh. Y posteriormente de tener ya como un diagnóstico a partir del examen mental, ya tienes como el material, digamos, como preciso para saber qué es lo que corresponde hacer con este usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, no, o sea, yo no me quiero morir, son ideas nada más. Una es un decir, ya, ¿no? Abandonamos el diagnóstico, continuamos con el modelo terapéutico. Claro. Pero si yo te digo, ya sé cómo y ya sé cuándo, ¿no? Estamos hablando como de una situación de planeación que implica precisamente el uso del examen mental, y lo que tú tendrías que hacer sería en ese momento, de acuerdo a la NOM 040 y 025 de psiquiatría. Sin duda, hacer una referencia hacia algún colega psiquiatra que nos ayude con este caso. Uh-huh. ¿No? Y a lo mejor posteriormente, no sé, que mandaste llamar a alguien de mi familia, y que ya tienes hecho una referencia, entonces ahora sí puedes seguirme preguntando, oye, ¿cómo conseguiste venir el día de hoy aquí, ¿no? y preservar tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Etcétera, etcétera. Y eso sería como un caso en donde tienes estas tres dimensiones integradas, que yo creo que, por ejemplo, yo creo que los psicólogos, las psicólogas estamos como muy centrados y le tenemos mucho cariño a nuestros modelos terapéuticos, a nuestras formas de intervención, pero no tienen mucho sentido, digamos, si no contamos con esta parte de lo del diagnóstico y de los procedimientos obligatorios, porque a lo mejor yo puedo salir de la sesión con muchas ganas, muy animado y todo eso, pero pues mi vida sigue corriendo peligro. Por supuesto, ¿no? Y es bien importante, creo que lo he mencionado en otros videos, que es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, uh-huh. Porque eso le ayuda le ahorra a las personas mucho tiempo, uh-huh. Y dinero, y eso también implica el que los tratamientos tengan éxito. Uh-huh. Por ejemplo, hoy me llamaba una chica que me dice, soy mamá primeriza y me he sentido totalmente deprimida, estado de ánimo irritable, siento que no puedo controlar a mi bebé, tengo problemas con mi pareja. Y me dijo, ¿por dónde inicio? Uh-huh. ¿No? Entonces, vía telefónica, lo que yo le dije, por los síntomas que ella me menciona, es primero visita a un médico psiquiatra, porque hay la probabilidad de un trastorno del estado de ánimo asociado a su embarazo, y luego continuamos acá. Uh-huh. Digo, ¿cómo esta dimensión del diagnóstico? Es decir, como que siento que no tienes que saberte el CIE-10 de memoria, claro, o el DSM de memoria. Eso sería prácticamente imposible, pero sí tenemos que tener muy a la mano estos síntomas de las situaciones como más comunes, ¿no? o estos referentes que nos hacen los usuarios, inclusive por el teléfono o en sesión, como para poderles ofrecer este buen servicio. Yo lo que les quiero comentar también, ¿no? Es que, bueno, al menos aquí en Psicoterapia 13 tenemos una estadística que más o menos de 10 casos que nosotros recibimos, ¿no? En nuestra práctica clínica particular, incluyendo también la práctica clínica que tienen los alumnos de los diplomados, de cada 10 casos tenemos uno en donde tenemos estos elementos disruptivos, a donde hay violencia, adicciones o intento suicida o homicida, ¿no? Que son como los puntos a donde más tendríamos que estar pendientes en el área de lo del diagnóstico. Sí, ahora, bueno, yo me estaba preguntando, o como para dar una recomendación a los estudiantes y a las personas que nos hacen favor de mirar los videos, es cómo alimentar esas tres dimensiones con práctica, con mucha práctica. Eso desarrolla muchísimo el ojo clínico. Por ahí le decía a los muchachos del diplomado del día sábado, del 44, saludos, muchachos, justamente que están en la práctica clínica, que es bien importante, por ejemplo, para alimentar la dimensión del modelo terapéutico, estudiar en algún lugar
donde los maestros no solo te digan la teoría, sino que te modelen la teoría y que tengan práctica respecto a lo que profesan como teóricos. Porque va de la mano, porque eso te da tablas para compartir con los alumnos lo que tú ya pasaste, lo que tú ya practicaste. Porque como tú dices, ¿no? O sea, saber hacer bien terapia puede ser muy bueno con los modelos terapéuticos, pero si no cuentas con la dimensión del diagnóstico y no cuentas con la dimensión de los procedimientos obligatorios, corres el riesgo de poner a colgar de un hilo la vida de uno de los pacientes, ¿no? Sí, eso es fundamental, ¿no? Nosotros cuidamos de la salud y de la vida de las personas. En consecuencia, estamos obligados a estar preparados para cualquier caso, tanto para los casos que no son de riesgo, como para casos que implican un riesgo a la vida o a la integridad. Inclusive conversando con alguna de las personas que estuvieron, que están como mirando nuestros 2 cursos, el diplomado en terapia familiar, que por cierto ya tenemos un grupo al que estamos ansiosos por recibir este próximo sábado 16 de noviembre para comenzar esta aventura de aprendizaje. Como el diplomado en terapia de pareja también considera estas 3 dimensiones. Es decir, nosotros tenemos la idea de que para que haya un curso en psicoterapia debe tener práctica clínica, ¿no? Para llevar a la vida los conocimientos de los modelos terapéuticos, pero todos los cursos en psicoterapia también deberían contar con estas otras 2 dimensiones, ¿no? O donde utilices las otras 2 dimensiones, el área del diagnóstico y la de los procedimientos obligatorios en cuanto al expediente clínico, violencia, adicciones y suicidio y homicidio. Sí, por supuesto, y voy a insistir, la práctica clínica bajo estas 3 dimensiones, supervisada por un maestro, por un guía, que haga práctica, que haga consulta y que se esté preparando constantemente para capacitar a otras personas. Ahora, déjenos hablarles un poquito, ya como para ir concluyendo el programa del día de hoy, de los riesgos, por ejemplo, que corremos cuando haces demasiado énfasis en una de estas 3 dimensiones y descuidas las otras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de casos a donde vienen los clientes aquí después de pasar por 2, 3, 4 psicoterapeutas o psicólogos y nos dicen, es que el primer psicólogo le aplicó como 20 pruebas a mi hijo, ¿no? Y el segundo se tardó como 5 sesiones en decirme que tenía X y X y X y X. El hecho, y esto es algo que nosotros quisiéramos compartirles de veras, de todo corazón, el hecho de que tú sepas qué es lo que tienen las personas, ¿no? O que tengas más bien una construcción clínica de lo que tienen las personas, porque las descripciones son diferentes a la realidad, no te dice necesariamente cómo tienes que proceder, ¿no? Ahora estaba pensando precisamente en eso, porque creo que la psicología en general ha cometido el error de volverse una psicología explicativa. Y lo que las personas se merecen y buscan ahora es una psicología resolutiva. Claro que sí. Creo que una parte de la psicología, y lo voy a decir de manera muy aventurada, es que le ha hecho daño a la gente porque la ha etiquetado. Entonces vemos en lo común que a nuestras consultas ya llegan las personas diciendo estoy deprimida, estoy ansiosa, soy codependiente o soy una mujer violentada, ¿no? Estoy en duelo. Ya como que traen una etiqueta y creo que la psicología debe avanzar en ese aspecto, en ser una psicología resolutiva, porque la teoría nos sirve a nosotros, psicólogos, para explicarnos las conductas humanas, pero para la práctica necesitamos un modelo más humano. Ajá, que vaya más allá de los diagnósticos. Nosotros no pensamos que los diagnósticos sean malos, por el contrario, en ocasiones son indispensables para seguir precisamente por el camino de los procedimientos obligatorios, pero por sí mismos no tienen como mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando haces demasiado énfasis en los modelos terapéuticos? ¿No? ¿Qué pasa cuando te clavas en un modelo terapéutico, sea el que sea, ¿no? Es cognitivo, conductual, humanista, psicodinámico, etcétera, etcétera, y dejas de ver las otras 2 dimensiones? Pues otra vez voy a volver a esta cuestión del derecho a la salud, y el derecho a la salud tiene que ver con
con que las personas vienen a un lugar seguro a atenderse. Si nosotros nos enfocamos únicamente al modelo, dejando de lado la normatividad y las cuestiones de riesgo, pues ahí no, como que no estamos contribuyendo a la salud y al bienestar de la persona. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace una semana, hace 8 días casi, tuve oportunidad de hacer una valoración de una chica adolescente y ella me decía, yo tengo un diagnóstico de bulimia. Y yo le dije, oye, bueno, ese diagnóstico es de un médico psiquiatra, y me dijo, no, es de una hipnoterapeuta. Por ahí ya dije, foco rojo, ¿no? Los psicólogos no damos diagnósticos. El único especialista que da un diagnóstico es un médico psiquiatra. Inclusive las referencias, ¿no? Es de la información que nosotros enviamos son como impresiones diagnósticas únicamente. Así es. Lo segundo que me dijo esta chica fue, estoy acompañando mi tratamiento con nutrición. Y le dije, ok, ¿cómo es eso? No, háblame más de eso. Y me dijo, la nutrióloga me puso a dieta. Segundo foco rojo, yo dije, ¿cómo en una chica con bulimia la profesional de la salud la pone a dieta? Y le dije, ¿cómo es eso que estás a dieta? Me dijo, bueno, es que omití decirle que soy bulímica, ¿no? Entonces, si no hacemos, voy a insistir, si no hacemos un buen engranaje respecto a los profesionales de la salud que atendemos una vida, pues la seguimos poniendo en riesgo. Y en realidad esta chica ha venido a lo largo de muchas terapeutas sin tener un diagnóstico certero, ¿no? La gente por sentido común pues empieza donde su sentido común le dice, ¿no? Le indica. Pero nosotros sí debemos estar preparados para decirle, mira, tu tratamiento empieza por aquí, ¿no? Empieza por un médico psiquiatra y lo acompañamos otros profesionales o únicamente con psicoterapia, ¿no? Eso dependerá del caso, pero sí debemos estar preparados para dilucidar el tipo de caso que tenemos enfrente. Como tú dijiste, es un engranaje, ¿no? O sea, como que tienes que ser capaz de abstraer el discurso del usuario en estas 3 dimensiones, claro, e integrarlo, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ponemos demasiado énfasis en los procedimientos obligatorios? Es decir, cuando te sabes los procedimientos obligatorios y la normatividad de memoria, pues no te sirve para nada, ¿no? Como le dije a los chicos el sábado, los modelos no se adaptan a los clientes. Los clientes se adaptan al modelo. Por eso tenemos un abanico para poder escoger cuál le queda a nuestros clientes. Porque si abusamos de un modelo, pues el modelo en sí mismo pues no soluciona la vida de las personas. Y la normatividad mexicana, por ejemplo, tampoco por sí misma lo hace. Soluciona la vida de las personas, ¿no? Simplemente creo que la normatividad nos dice cómo proceder en el caso de tener cierto diagnóstico cuando estamos utilizando un modelo terapéutico, ¿no? Que incluso creo que las mismas NOMS, ¿no? Que creo que no son muy conocidas, te dicen precisamente como qué instrumentos utilizar para poder arrojar, para poder tener un diagnóstico y saber qué es lo que procede con usuarios, sobre todo en los casos de adicciones, ¿no? En los casos de violencia. Sí, y muchas veces, fíjate, eso ahora me hizo recordar que en la universidad o fuera de la universidad podemos leer la norma inclusive, ¿no? Podemos leerla y visitarla ahí en internet. Pero sí es bien importante que te acompañe alguien que haya trabajado en ese ámbito. Claro. Porque eso te da ojo clínico. Porque eso te hace como ir teniendo expertise. Órale. Dice aquí Viven Manos, o sea que no podemos dar diagnóstico a los psicólogos. Entonces, ¿cómo damos terapia si no tenemos un diagnóstico? Muchas gracias por esta pregunta. Eso es a lo que voy. Hay que tener la capacidad como para poder dimensionar los discursos de los usuarios a partir de diferentes conocimientos, ¿no? Como para responder la pregunta que nos hacen favor de hacernos, los psicólogos no damos diagnósticos, damos impresiones diagnósticas. ¿Qué es lo que significa esto? Podemos tener una idea de los rasgos, apoyándonos del DSM, del CIE-10, podemos como intuir rasgos, pero tenemos que derivar
o tenemos que referir hacia un médico psiquiatra para que el médico nos dé un diagnóstico certero. Okay, o por ejemplo, también yo quiero aquí como dimensionarlo de manera diferente, ¿no? O sea, porque por ejemplo las escalas de riesgo de violencia sí son cierto tipo de diagnóstico, ¿no? Pero eso no quiere decir que únicamente nos quedamos con esa información, ¿no?, que nos provee, por ejemplo, la NOM 046, sino que el diagnóstico nos sirve precisamente para generar una referencia, para enviar a este tipo de personas con cierto tipo de problemáticas a una unidad especializada, ¿no? Violencia, las unidades como WEPAVS, el Instituto de las Mujeres, suicidio, homicidio con un psiquiatra, ¿no? Fernando Aguirre, te saludamos con mucho cariño desde aquí, desde Psicoterapia Teresa en tu casa, que es nuestro psiquiatra de confianza. Y para las situaciones de adicciones tendríamos que estar pensando en personas especialistas, ¿no?, que puedan generar ese tipo de atención, como para saber si tienes un tratamiento ambulatorio o residencial, ¿no? Así es. Ahora, déjame dimensionar, por ejemplo, el diagnóstico. Nosotros, a la hora de que trabajamos, por ejemplo, con modelos estructurados, como la terapia familiar estructural, por ejemplo, sí hacemos un tipo de diagnóstico estructural con respecto de la familia, pero ese diagnóstico es de un nivel lógico diferente al diagnóstico que puede ofrecer, por ejemplo, el examen mental, ¿no?, o que puede ofrecer un psiquiatra, o que puede ofrecerte una escala de violencia, o una escala de adicciones como el ASIS, ¿no? Yo estaba pensando en que estos instrumentos que existen en las normas nos dan, nos trazan un camino para decir hacia dónde encaminamos los tratamientos. Pero yo siempre les sugiero, apóyense de un profesional de la salud como un médico psiquiatra. Eso es fundamental, tener un médico psiquiatra en quien confíen, a quien puedan referir sus casos. Me dice aquí Viviana otra vez: muchas gracias por la conversación, de esto está hecho el programa, de sus comentarios, de sus ideas. Dice, pero si lo diagnostica un psiquiatra, normalmente le mandará que haga un tratamiento farmacológico y quedaríamos fuera nosotros. Adelante, Che. Nosotros trabajamos muy de la mano, por ejemplo, con Fer Aguirre, que es nuestro psiquiatra de cabecera, y lo que hacemos es que hay casos, por ejemplo, donde el médico psiquiatra nos dice: únicamente es tratamiento farmacológico por ahora. Vamos a esperar. Tenemos que esperar tanto tiempo en lo que el organismo reacciona, etcétera, etcétera. Ellos saben, ¿no? Ellos determinan. Pero habitualmente lo que hacemos con el médico psiquiatra es trabajar de manera conjunta. Él estabiliza a las personas orgánicamente, fisiológicamente, y nosotros atendemos la parte terapéutica, ya sea individual, familiar o de pareja. Trabajamos de manera conjunta. Es decir, o sea, los fármacos no son mal zapatero a tus zapatos, ¿no? Eso es lo que la frase que me viene aquí. Es el comentario de Paco Morales. ¿Cómo Paco, estás? un abrazo a Paco. Dice Paco: el problema es el problema, pero la persona es la persona. Eso es muy narrativo. Muy terapia narrativa. Claro. Ajá. Sin duda, poder dimensionar el discurso de los pacientes en los diferentes tipos lógicos que componen la práctica clínica nos permite generar intervenciones precisas y de utilidad para los usuarios. Ese es el mayor arte de la psicoterapia, poder pasar de la explicación a la resolución. Qué bonito lo dice Paco, ¿no? Muy narrativo, muy acomodada la información. Y muchas veces la resolución no nada más se queda en el modelo terapéutico, sino necesita del diagnóstico clínico y necesita de los procedimientos obligatorios para poderle dar una buena resolución. Dice Maralis, Alice: saludos a Guatemala, ¿no? Dice, siempre me dejan pensando. Muchas gracias. Nosotros también, a partir de estas conversaciones, créanos que también nos quedamos pensando muchísimo en cómo seguir generando este tipo de programas con la finalidad presente de fortalecer el prestigio y el desarrollo profesional de los y las psicólogas, ¿no? Porque tanto creo que Carla, tu servidor Jorge Ojeda,
las personas que se encuentran haciéndonos el favor de sintonizarnos todos los martes, pues amamos esta profesión, ¿no? Y ese es el caso. Recomendación final. Prepárense en una escuela donde les brinde estas 3 dimensiones, ¿no? De las que hablamos el día de hoy. Eso es lo ideal. Ok. Las 3 dimensiones entonces, como recordatorio, es procedimientos obligatorios, diagnóstico, modelos terapéuticos. Nosotros lo pondríamos en ese orden de jerarquización, ¿no? Y de interdependencia también. Ok. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy en su programa Lo que importa en psicoterapia. Gracias por sus participaciones, gracias por los saludos. Y pues nos vemos el próximo martes aquí en su programa que es Lo que importa en psicoterapia. Hasta la próxima.